Hemos visto en los dos últimos videos la forma en que Dios utilizó un método para ordenar su mundo, para ordenar el mundo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Te pusiste a pensar por qué Dios tuvo que ordenar el mundo? ¿Por qué tuvo que empezar a iluminarlo y a crear una atmósfera y un ambiente especial? Porque como todos los planetas, el planeta Tierra podría haber sido uno más de la Vía Láctea, allí orbitando, pero podría haber estado sin vida, desordenado y vacío. Sin embargo, Dios puso sus ojos de amor sobre este planeta, sobre el planeta Tierra, porque quería algo en especial con él. Y como hemos visto en otro video, Dios lo primero que hizo fue la luz. Él creó la luz. Lo segundo que creó fue una atmósfera especial, fue un espacio. Y lo tercero que quiero compartir contigo hoy es que Él dijo, ahora que está todo ordenado, produzcan. Ese es el motivo por el cual Dios ordenó el mundo. Ese es el motivo por el cual yo te quiero compartir este video para que ordenes tu mundo, para que ordenes tu vida. Por eso es que necesitamos orden en nuestra vida, para producir. Porque un mundo o lo que sea desordenado no va a producir nunca lo que estás esperando. Nada de lo que puedas hacer si hay algo que está desordenado puede llegar a producir. Por eso quiero compartir ahí en Génesis los primeros versículos de la Biblia, en donde Dios dijo, produzca la tierra hierbas verdes. Y la tierra produjo hierbas verdes. Luego más adelante habla y dice que le dijo a las aguas, produzcan las aguas seres vivientes. Y las aguas produjeron seres vivientes. ¿Por qué pudieron producir? Porque había un ambiente diferente, había una atmósfera diferente, había armonía, había paz, había equilibrio. Produjo porque estaba ordenado. Más adelante en los versículos 24 por allí del capítulo 1 de Génesis, también Dios le dice a la tierra, produzca la tierra seres vivientes. Y la tierra una vez más produjo seres vivientes. Y a lo largo de toda la creación termina diciendo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Porque producir es algo bueno. Producir es algo que necesitamos incorporarlo en nuestra mente y en nuestro chip, porque Dios ordenó su mundo para producir. Ahora, desde el comienzo, la intención de Dios con el hombre era que el hombre produzca. Fíjate vos las primeras palabras que Dios le habla a Adán y a Eva. Le dicen, fructifíquense y multiplíquense. Lo primero que Dios le pone allí en su cabeza es eso, produzcan. Él no se presentó diciendo yo soy Dios, ahora tienen que apartar un tiempo para adorarme y tienen que alabarme, sino que lo primero que dijo fue llenen la tierra y gobiernen sobre ella. En otras palabras, los he creado para que produzcan, para que sean seres productivos y para que den fruto. Si buscas en el diccionario el significado de producir, vas a encontrar dar fruto. Y no es casualidad que Jesús haya dicho en varias oportunidades, por sus frutos los conoceréis. Porque el fruto es muy importante en la vida de un cristiano. La gente nos va a conocer no por cuánto sabemos de la Biblia, ni por la elocuencia de nuestras palabras cuando estemos predicando, ni siquiera por el talento de nuestra voz al cantar o a adorar, sino que la Biblia dice que vamos a ser conocidos por nuestro fruto, por aquello que vamos a producir. Lo que vamos a producir en la atmósfera que Dios quiere que nos movamos. No estoy hablando de nuestro ambiente secular, porque puedes tener una estupenda fábrica y un estupendo negocio que estés fabricando y estés produciendo y te vaya muy bien en este tiempo. Pero Dios lo que quiere hacer es que en tu área espiritual vos estés produciendo. Por eso nos puso de ejemplo ese principio de cómo de la nada Dios ordenó todo y empezó todo a producir. Y si hablamos de producir, no podemos dejar de lado la palabra de sembrar. Y algunos dirán, bueno,
ya sé a dónde va a arrancar Abel allí con sembrar y qué sé yo, pero seguramente algunos pensarán, no me quiero comprometer con la iglesia porque esto lleva mucho tiempo, y no hay nada más lejos de entender qué es sembrar con lo que Dios te está pidiendo. Sembrar es mucho más sencillo de lo que muchos creen. Sembrar es cuando vos te animás a llamar por teléfono a alguien en este tiempo bastante complicado y difícil y animarlo y dar una palabra de fe, una palabra de aliento basado en las Escrituras o diciéndole que Dios lo puede sacar de esa situación. Eso es sembrar. Sembrar es buscar a una persona y si entendés que tiene un problema, poder unirte con ella en oración o pedir a la iglesia oración. Eso es sembrar. Sembrar es también ver este tipo de videos y poder compartirlo a personas que quizás no creen mucho y no tienen mucha esperanza. Eso es sembrar. Así que cuando vos sembrás, vos producís. Y creo que no hay nada mejor para el ser humano que sentirse bien y sentirse útil. Y por lo menos lo que respecta a mí, yo me siento muy útil y me siento que estoy sirviendo cuando estoy sembrando mi tiempo para poder ayudarte a vos a sobrellevar los problemas de este momento. Ahora, hay algo que tenemos que aprender. El Génesis está minado de perlitas y de cosas lindas que tenés que descubrir. Y yo quiero que vos prestes atención a esto. Porque en el proceso de producir, Dios habló a la tierra y le dijo que produzca. Dios habló a la tierra. Dios habló a la fuente. Dios habló a la base y ésta produjo de acuerdo a su origen. Si tomamos el ejemplo anterior, dice que Dios habló a la tierra y le dijo: produzcan hierbas verdes. Y allí crecieron los árboles y crecieron las plantas y crecieron las flores. En otra oportunidad, Dios mismo le habla a la tierra y le dice: ahora produzca la tierra seres vivientes. Y allí nacieron los animales, y la Biblia comparte de que hasta hubo bestias y hubo seres vivientes. O sea que la tierra estaba plagada de seres vivientes y de hierba verde. Pero lo mismo pasó cuando Dios le habló a las aguas y le dijo a las aguas que produzcan seres vivientes. Dice la Biblia que las aguas empezaron a producir peces, y aún que te sorprenda, dice que hasta monstruos marinos fueron los que el agua produjo. Así que todo lo que nace de la fuente necesita de la fuente. Te lo voy a repetir de vuelta. Todo lo que nace de la fuente necesita de esa fuente. Es más, si sacás a uno de esos seres vivientes de su fuente, se muere. Es muy obvio quizás lo que estoy diciendo, pero si vos a un pez lo sacás del agua, se muere, porque su fuente es el agua. Entonces necesita de su fuente, necesita del agua para poder sobrevivir. Lo mismo pasa y sucede con algún animal terrestre. Si vos lo sacás de su hábitat y de su fuente, va a morir, porque necesita vivir de su fuente. Todo ser viviente necesita de su fuente para vivir. Vos decís: ¿a dónde querés llegar con todo esto? Bueno, yo quiero que vos prestes atención, porque cuando Dios creó al hombre, no le habló a la tierra. Cuando Dios creó al hombre, tampoco le habló al agua. Cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él se habló a sí mismo, Dios se habló a sí mismo. Se supone que estaba la Trinidad así, todos juntos. Y Dios se habló a sí mismo y dijo en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que tu fuente no es la tierra, tu fuente no es el agua, tu fuente es Dios. Por eso necesitamos siempre estar conectados a nuestra fuente. Porque cuando te apartás de tu fuente, como pasa con los otros ejemplos, te morís. Si te apartás de Dios, que es tu fuente, dejas de producir. Así en Juan capítulo 15, Jesús quizás hace una comparación bastante parecida a esto. Jesús habla en Juan capítulo 15 de los pámpanos, de los frutos, pero Él aclara de que tenemos que dar frutos, de que tenemos que ser esa rama injertada en la verdadera vid. Pero Él aclara que separados de Él nada podemos hacer.
Porque sencillamente Él es nuestra fuente, Él es nuestra raíz, Él es nuestro origen. Así que cuando hablamos de frutos, cuando hablamos de producir, cuando hablamos de multiplicarnos, este tipo de mensajes, a mí particularmente, me sirve para saber cómo está mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque si yo veo que estoy produciendo y estoy multiplicando mis talentos, y no estoy hablando de nada material, sino que veo que puedo llegarle una palabra a una persona necesitada, entonces veo mis frutos, y si veo mis frutos, veo quizás que mi relación con Dios está bien. Te lo simplifico. Si una persona tiene relación con Dios o no, se va a medir simplemente por los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y ahora yo te añado esto, porque Dios dice que a los que se multiplican y a los que tienen, Dios le va a sumar más. Si vos recordás la parábola de los talentos, dice que había uno que tenía un talento, otro tenía 2 talentos, y otro tenía 5 talentos. Y el que tenía 2 y 5 talentos lo multiplicaron. Y el que tenía 5 tuvo 10 talentos. Pero el que tenía 1 dice que no lo multiplicó. Entonces Dios le sacó ese talento al que tenía 1 solo, que no multiplicó, y se lo dio al que tenía 10. Así que tenemos una ventaja, que si nos multiplicamos y producimos, Dios añade cosas a nuestras vidas. Ahora, hay muchos que relacionan dar fruto con ir a la iglesia y hacer algo en la iglesia. Pero te aclaro que puedes asistir a una iglesia por años y puedes tener inclusive un cargo y no dar nunca fruto. Por eso hay que abrir mucho los ojos espirituales, porque Dios nos está llamando a tener frutos. Y fruto no es tener un cargo en una iglesia. Otros dicen que están medio como separados de Dios porque hace mucho que no asisten a una iglesia. Y relacionan el estar cerca de Dios con estar cerca de una iglesia o con ausentarse de una iglesia. Ahora, si medimos nuestra relación con Dios por estar en una iglesia o por asistir o por no asistir, creo que varios, por no decir todos, estamos bastante en una mala situación, porque yo como pastor hace más de 7 meses que no voy a la iglesia y me imagino que vos te pasa lo mismo. O sea que mi relación con Dios no pasa por asistir a una iglesia, mi relación con Dios no pasa por tener un cargo, sino que mi relación con Dios se refiere a que Dios es espíritu. Y cuando Dios habló a sí mismo, hagamos al hombre, estaba impartiendo espíritu. Y nuestra fuente es el Espíritu Santo. Y si nosotros no alimentamos nuestro Espíritu Santo, nuestra espiritualidad, te puedo asegurar que vamos a ir muriendo en lo espiritual. Y morir en lo espiritual es mucho peor que morir en lo natural. Porque en lo natural uno muere de un día para otro. Pero en lo espiritual no te das cuenta y vas muriendo poco a poco y dejas de producir y lo que hacemos es sobrevivir. Y me da un poquito de alarma pensar que hay muchos cristianos de años que en este tiempo están pensando en sobrevivir, cuando Dios nos llamó a multiplicarnos, a fructificar, siempre y cuando tengamos nuestro mundo en orden. Así que cuando vos estás pensando en que estamos en un tiempo difícil, es allí donde Dios quiere ver realmente si tenés bien puesta tu vida en la fuente que es el Espíritu Santo. Y algunos dicen, bueno, estoy un poquito viejo para pensar en multiplicarme o en estar fructificando. Pero yo te puedo asegurar que vejez en la Biblia no es cuestión de edad. Vejez y muerte en la vida es cuando dejas de sembrar. Es cuando dejas de producir. O sea que cuando dejas de sembrar es cuando no tenés motivación o no tenés visión. Yo conozco jóvenes y me preocupa alrededor nuestro de que están sin motivación porque ellos creen que no hay futuro porque están viviendo en Argentina y Argentina está viviendo un momento bastante difícil en lo económico. Pero estos jóvenes que creen en Dios y asisten a las iglesias se olvidan de que tienen un Dios tremendamente sobrenatural que les prometió que todas las cosas que hagan en su nombre Él los iba a multiplicar. Así que no sé por qué
quizás yo porque soy grande lo pienso de esa forma, se preocupan demasiado. Si se preocuparían si están bien cimentados en la fuente, todo sería mucho más sencillo. Yo soy quizás un ejemplo, y no me quiero poner de ejemplo porque no me gusta ponerme de ejemplo, pero soy un prototipo de ese joven que puso su mira en las cosas de Dios y no estuvo mirando alrededor. Yo te puedo decir que soy la imagen visible de la fidelidad de Dios sobre mi vida. Y quiero que se entienda bien. Yo soy la imagen visible de la fidelidad de Dios, del amor que le tiene a sus hijos. Porque Él multiplica y Él bendice y prospera cada cosa que yo hago, a mí y a mi familia. Aún en este tiempo de cuarentena, Dios nos ha sorprendido porque hemos tenido algunos proyectos viejos y los hemos podido cumplir, sueños y proyectos, en este tiempo bastante difícil que como humanidad estamos atravesando. Pero también, al igual de que estos jóvenes que te nombré, que no tienen futuro o un futuro incierto, también te puedo nombrar a varios viejos, entre comillas, como yo, que hay muchos de ellos, que estamos basados y conectados a la fuente, que nos sobra motivación, nos sobra fuerza, nos sobra vitalidad, nos sobra energía. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros no hacemos la fuerza, estamos conectados a la fuente que es el Espíritu Santo. Así como Josué, cuando tenía 85 años, dijo, tal cual es mi fuerza cuando tenía 40 e iba a tomar la tierra prometida, es la que tengo ahora con 85. Y él fue a pelear su tierra con 85 años. ¿Y qué te parece que pasó? Obviamente que lo logró y tomó su tierra prometida, aunque habían pasado 45 años. El secreto de producir en el mundo de Dios es que Él va a empezar a producir en nuestro mundo. Porque seguramente te hiciste la pregunta, ¿por qué tengo que producir en su mundo, en el mundo de Dios? Porque Él nos está diciendo de que si nosotros lo hacemos en su mundo, Dios nos propone y lo hace en el nuestro. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es nuestro mundo? ¿Cuál es nuestro entorno? Seguramente que estás preocupado por el dinero, seguramente estás preocupado por la salud, seguramente estás preocupado por la familia. Bueno, Dios se encarga de producir ese tipo de cosas en tu mundo. Porque si nosotros lo hacemos en el de Él, Él lo hace en el nuestro. Y te puedo asegurar que es mucho más sencillo. Los que me conocen de hace años saben que mi vida hizo un vuelco tremendo. Y siempre fui a la iglesia. Pero fui de oídas. Ahora que la palabra me cae esa ficha y realmente se me revela y hay una atmósfera diferente en mi vida, ahora puedo producir diferente. Y saben lo que estoy haciendo o lo que estoy hablando aquellos que me conocen. Porque siempre traté de producir, pero siempre estaba hasta ahí, hasta donde podía, porque lo hacía con mis fuerzas. Y ahora todo cambió porque Él, el Espíritu Santo, tomó el control de mi vida y Él es el que produce todas estas cosas que yo estoy añorando. Por eso te animo a que si tenés proyectos de hace años y vos ves que pasó tu edad y tenés sueños y tenés cosas, ganas de hacer, bueno, tomate de la mano de Dios y pensá que conectado a la fuente vamos a poder producir. Así que te dejo este mensaje, realmente te mando un abrazo y espero que te haya servido para edificar tu vida y para ordenar tu mundo. Dios te bendiga.